Bendiciones a cada uno de ustedes, el toque celestial. Dios bendiga al pastor, mi amado amigo, Pastor Sánchez. Dios te bendiga grandemente, pastor. Gracias por esta oportunidad de permitirme enseñar un poquito sobre esta materia, numerología, que a su vez también es parte de la hermenéutica. Así que gracias les doy por ello y bueno, comencemos a enseñar. Por ejemplo, es importante que se entienda que los números, como las medidas bíblicas, tienen significados. Están colocados en una forma profética y cuando usted comienza a descubrirlo, en griego se utilizaría la palabra Cristo. Cristo significa ocultar, significa esconder. Y cuando usted usa esa palabra, cripto, que significa encubierto, usted lo que tiene que hacer es descriptar. Eso significaría que usted tiene como que descifrar, entender el significado. Por lo tanto, la Biblia tiene muchos secretos y los números, como los símbolos, son algo enigmáticos y misteriosos. La Biblia está llena de simbología y cada una de ellas, inclusive en las parábolas, son difíciles de entender así nomás, a simple vista. Por eso el Espíritu Santo vino a nuestras vidas para hacernos entender e interpretar. Por eso una de las materias llamada hermenéutica trabaja simplemente con ese propósito, el que nosotros podamos entender y comprender, qué sé yo, esos códigos numéricos que están en la palabra de Dios, porque todo lo que consiste en números, en conceptos matemáticos, nos hacen entender que servimos a un Dios matemático, a un Dios que conoce todo y calcula todo, es un Dios que desde su olam, desde su antigüedad, desde su eternidad, este Dios ha trabajado de esa manera, mirando las cosas y previendo las cosas antes que las cosas sucedan. Por eso Pablo llegó a decir en Romanos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo vio todo. Hay que entender que Dios en algún momento dado, los rabinos dicen que Dios estuvo en la soledad. Eso se llama la soledad de Dios. Y en esa soledad de Dios, Dios luego hizo los cielos y la tierra, era el principio. O sea que primero existió Dios en una soledad, solo Dios, y luego de esa soledad usó un principio. Y en ese principio hizo los cielos y todo lo que hay. Y cuando dice que hizo los cielos, Job llega a decir que Dios contó las estrellas. No solamente contó las estrellas, sino que le puso nombre. O sea, lo que Abraham no podía, o los patriarcas no podían saber el número con exactitud de cada estrella, Dios sí sabe el número exacto. O sea, Dios puede hacerlo, porque Dios es todopoderoso, por eso se lo llamo siempre el Shaddai, el todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Por lo tanto, estoy mencionándole de un Dios que tiene todo calculado de antemano. Por eso Mateo 10:30 usa la expresión que aún los cabellos, nuestros cabellos, están todos contados. Y estamos hablando, pastor, es un lenguaje figurativo. No, estoy hablando de que para nosotros esto es imposible y usamos, qué sé yo, el término figurativo para poder decir de una expresión en lo que a nosotros se refiere. Pero lo que a Dios se refiere, no, Dios tiene todo contado. Dios sí todo lo sabe, sí que sí, tranquilamente puede saber cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas, unos más y otros menos como yo. Por ejemplo, en Isaías 40:12 dice la Biblia, hace pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con un palmo. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces el profeta pregunta, habla de medir las aguas, que las aguas están medidas, habla que los cielos con su palmo, y cuando hablo de palmo estoy hablando de 22,5 porque es lo que mide un palmo, y dice que Dios usó su palmo para medir los cielos. Con 3 dedos, imagínense lo que estoy diciendo, junto al polvo de la tierra, pero luego dice que pesó los montes con balanza, y ahí usa la expresión que pesó. O sea que es un Dios que lo hizo todo contado, todo preciso. Por ejemplo, recuerdan la historia de del rey mencionado en Daniel capítulo 5, Belsasar era su nombre, que bueno, se embriagó, ustedes deben recordar, apareció un dedo escribiendo en la pared
Y en un momento, eso está en Daniel 5, 26, 27, y la inscripción, o sea, lo que estaba escrito decía Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Y me interesa la palabra Mené porque significaba contó Dios tu reino, contó. Estamos hablando de que Dios contó, de contar. Eso es contaduría. Y luego dice la palabra tekel, significa pesado fuiste en balanza, pesado. Y ahí está hablando de números nuevamente, fue pesado. Lo mismo estoy mirando en Apocalipsis 21, 26, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén. Muy claramente la Biblia dice que la ciudad de Jerusalén estaba establecida en cuadro, tanto su longitud como su anchura era de una misma medida, y dice que fue medida con una caña, y escribe Juan, revela Juan, que tenía 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura eran todas iguales. O sea, estoy hablando que era todo un cuadro en donde su anchura, longitud y altura tenía 12.000 estadios. O sea, me está diciendo, era cuadrada, me está diciendo. Y encima me está diciendo 12.000, o sea, está poniendo un número. Por eso es importante estudiar la numerología para poder entender que todo se maneja por número. Por ejemplo, en Éxodo 25:40, un texto muy preferido mío, muy usado cuando yo enseño, en ese texto dice que Dios llevó a Moisés al monte y le mostró, lo hizo entrar en el tabernáculo celestial. Y dice la Biblia que cuando él fue sacado de allí y él iba a volver abajo a la tierra, se le dijo estas palabras: hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. O sea, todo tenía medidas precisas, medidas que se le mostraron, y él tenía que hacer conforme a ese modelo, conforme a las mismas medidas. Y cuando hablamos de medidas, estamos usando nuevamente la palabra numerología, números. O sea, Dios es un Dios que se inspiró la Biblia, o sea, Él inspiró su libro en números, en sumas, en multiplicaciones. Por ejemplo, cuando hablo de multiplicación, está el Salmo 139, versos 17, 18, cuando David dijo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y luego dijo: cuán grande es la suma de ellos. Habló de suma, de sumar. O sea, él quiso decir: voy a sumar todos los pensamientos, todas las cosas grandes que tú hiciste, y me doy cuenta de algo, que si los enumero, se multiplican. Ahí habla de sumar, de enumerar, de multiplicar más que la arena. Dice: despierto y aún estoy contigo. O sea, es imposible poder, hay cosas que no se pueden, como conocer los pensamientos de Dios, entender su misericordia, entender su amor. No lo podemos meter en numerología, pero los números sí nos permiten entender otras cosas que son enigmáticas y misteriosas, para poder comprender todo lo que es la grandeza de Dios. Por eso es importante, los números sirven como para entender, por ejemplo, cuántos años vivieron los patriarcas antes del diluvio, poder entender el tamaño del arca de Noé y poder llevarla en tamaño escala al tiempo presente, poder saber, qué sé yo, las dimensiones de la construcción del santuario de reunión, que es la que mencioné recién, que Moisés hizo, o entender el templo de Salomón en sus medidas. O sea, los números son importantes, nos hacen entender que Dios estableció medidas justas que no cambian. Él es un ser justo que no cambia, por eso está todo por medidas. O sea, las medidas de Dios son medidas firmes, son medidas constantes, como Dios así, Dios es firme y constante. Por ejemplo, Dios dijo que mientras permanezca la tierra, estas serán las medidas, y esta será la forma en que se manejará. El sol, la luna, las estrellas marcarán días y años. Y hoy en día, cuando yo miro, hay una palabra hebrea que es moed. Moed significa señal, moed significa marca, moed significa marcar, según Levíticos 23, marca las fiestas judías, que son 7. Y entonces, cuando yo miro todo esto, me manejo por el sol y por la luna. O sea, que el sol y la luna me marcan números. Eso es lo que quiero tratar de hacerles entender. O sea, marcan tiempo, son medidas precisas, te hacen entender cuándo, te hacen entender cuándo empezó el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Te hacen entender cuándo la luna te revela un número y te dice: mira, hoy en este número se debe sembrar, en este número se debe cosechar, en este número se debe, o en esta hora se debe, por ejemplo, ir a pescar. O sea, marcan números,
son señales en el cielo, son moed que marcan números, medidas. Por eso es importante entender que Dios usó mucho las medidas de peso. Por ejemplo, la Biblia habla del ciclo, y el ciclo se usa 139 veces en la Biblia. La Biblia usa otra medida que es la longitud, y por ejemplo, entre las longitudes tenemos el codo que tiene 45 centímetros, que sería justamente desde el dedo hasta el codo, 45 centímetros, y está 258 veces utilizada. ¿Y por qué digo yo los números? Porque todo tiene significado, para que usted me vaya entendiendo. O sea, están las medidas del tiempo. Dios usó las medidas del tiempo, cómo Dios dividió el tiempo. Dios dividió, por ejemplo, las edades de los antepasados a Noé. Dividió, por ejemplo, los meses. Cuando usted mira los meses antiguos a los meses del tiempo presente, nuestros meses tienen 30 días, 31 días, hay meses de 28 días, 29 días, y uno pregunta, ¿y por qué esos cambios? Bueno, hay que estudiar un poco numerología, hay que estudiar un poco de historia, hay que estudiar un poquito de cosas que han sucedido en la historia de la humanidad para poder entender los calendarios gregorianos o el calendario, en este caso, lunar que usan los judíos. Entonces, todo tiene un porqué en la Biblia. Solamente hay que investigar. Por ejemplo, investigamos que el hombre más longevo de la Biblia fue Matusalén, vivió 969 años. Encontramos montones de cosas así, como por ejemplo, desde Adán hasta Matusalén. Matusalén llegó a ser el octavo patriarca. Y usted dice, ¿y todo eso es importante? Todo eso es importante porque las posiciones en que ellos tienen, por ejemplo, no caminó con Dios y no es el séptimo, y el número 7 significa perfección. Entonces es un número que me está diciendo, mira, fue un hombre perfecto, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, todo tiene un porqué en la Biblia. Por eso es importante entender el significado de los números. Quizás, esto quiero que usted lo entienda, quizás no podemos formar una doctrina de los números, pero sí reconocemos que nuestra fe se fortalece cuando estudiamos el significado de los números. A veces vamos a encontrar números que han de marcar años de alguna cosa, o mencionar la cantidad de personas, o mencionar la distancia que existe de un lugar para recorrer hacia el otro lugar, pero a otros números van a encerrar mensajes ocultos, o sea, mensajes encriptados, como le mencionaba hace un rato, y otras veces serán simplemente números, hasta que en algún momento quizás surja alguna revelación. Por lo tanto, los números se daban antiguamente como para transmitir, a ver si lo puedo explicar, transmitir ideas, mensajes, claves. Estaba todo encerrado en números. Por eso cuando usted estudia el hebreo o el griego, no existen caracteres numéricos. ¿Cómo que no existen? No existen solamente esos números, pero esas letras que nosotros decimos, pero ¿qué representa esa letra? Es que para esa gente antigua, para esos pueblos antiguos, cada letra, esta es la palabra adecuada, cada letra se transformaba en un número. ¿Me explico? Se transformaban o representaban un número. Capaz que usted estudió alguna vez el griego y aprendió que la I significa 1, que la B significa 5, que la X significa 10. A eso me estoy refiriendo. Cada letra estaba representada en un número. Por lo tanto, ellos sabían diferenciar cuando ellos estaban refiriéndose a una letra o se estaban refiriendo a un número. Quizás nosotros lo leemos nomás así, pero nosotros no prestamos atención a lo que ellos en su antigüedad le prestaban atención. Por ejemplo, en el idioma griego la palabra Jesús es Iesous, se escribe así, Iesous, y su valor numérico, o sea, dándole a cada letra un número, su número es 888. Bueno, hasta en ese tema, Jesús significaría 888. Hasta en ese tema quiero que usted me preste atención. Por ejemplo, en el hebreo la palabra David significa 14. Y cuando usted lee Mateo capítulo 1, en los últimos versículos, menciona que hubo 14 deportaciones y menciona 3 veces la palabra 14. Y hablando siempre del rey David, hablando de Jesús como el Cristo, como el Mesías. O sea que el 14 significa realeza y representa a David. O sea, cada número
O sea, cada letra representaba un número. Eso se llama gematría. No es lo que quiero enseñarles, porque hoy me tocaría enseñar en numerología, pero le estoy dando a entender que todo engancha con todo. O sea, que los números encierran códigos secretos dentro de la palabra de Dios. Y todo estudiante de las escrituras, cuando comienza a estudiar numerología, gematría y todas estas cosas que conllevan a lo que es parte de la hermenéutica, se quedan sorprendidos de tanta precisión que la Biblia da, porque Dios es el autor y creador del universo, y todo lo que Dios creó lo basó a números, números que armonizan, números que llevan en sí significados. Por eso en Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que cuando llegue el momento que surja la bestia, se debe ubicar a la bestia de acuerdo al número, o sea, contar cada letra como si fuera un número. Y cuando usted llega a entender eso, se sorprende porque Dios está diciendo que cada persona o cada nombre de cada persona está estampado de acuerdo al número 666. No entiendo. Por ejemplo, si usted quiere mirar la gente negativa, la gente de la historia, como por ejemplo gente que no aportaron, sino que se transformaron como anticristos en la historia, como los papas, emperadores, dictadores, y usted se va a llevar la sorpresa de que el número de ellos es 666. La suma de sus nombres da 666. Pero si usted lo quiere mirar del otro lado, como ellos también lo han expresado alguna vez, y usted va a encontrar, qué sé yo, que Charles, que Russell, que Modi, no sé, el nombre que usted quiera recordar, que Spurgeon, alguien que usted pueda recordar de la antigüedad, que fueron padres o promotores de las antiguas religiones que hoy en día existen, y si usted lo quiere mirar, y va a encontrar que también da 666. ¿Cómo? Los buenos también, sí, así como los malos, los buenos también. ¿Por qué? Porque el número 666, como la Biblia lo dice, es número de hombre. O sea que cualquier hombre, su nombre mismo, mi nombre mismo, puede dar la suma 666. Por eso, jugando con los números pueden llegar a dar significados 666. Por eso la Biblia dice, esto es número de hombre. O sea que todo hombre está compuesto con ese número, con el 666. Amén. Por eso es importante la numerología. Así que empecemos a estudiar la numerología, vemos hasta dónde podemos llegar, porque hoy es un día bastante movido para mí, pero a pesar de eso vamos a tratar de enseñar lo que más se pueda enseñar. Lo que me importó a mí, primero que usted entienda que todo se maneja por números, todo se maneja por dimensiones, todo se maneja por espacio, Dios maneja todo, sin número no hizo nada. Esto es importante que usted lo entienda. Miremos, por ejemplo, la Biblia comienza con el número 1. O sea, cuando la Biblia usa el número 1, el número 1 en la Biblia es como representar la unicidad de Dios. Es un número de exclusividad. O sea, es el único número, como decir, es absoluto, marca la excelencia de Dios. Por eso ya en la Shema que Dios le daba a Israel, en aquel momento cuando Dios le habló, allá en el libro de Deuteronomio 6:4, le dijo Shema Israel, o sea, oye Israel, y ahí comenzó a decirle que ese Dios que ellos tenían, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usó la palabra Echad, que significa uno, para decir Él es uno, es exclusivo, es único, no hay nadie, Él no está compuesto, Él es solo. O sea, ya en Éxodo 23 también dijo que Dios es uno absoluto. Por eso dijo que no podía tener otro Dios ajeno fuera de Él. O sea, era absolutamente solo Él, la adoración solo para Él, la honra solo para Él. Por lo tanto, cuando hablamos del número 1, nos estamos refiriendo a que todo principio tiene su origen en Dios. Si usted quiere anotar, anote. El número 1 significa todo principio tiene su origen en Dios. O sea que todo comienza en Dios. Ese es el número 1, es absoluto, es un número de exclusividad, es el número de excelencia. Entonces cuando yo leo ese número 1 en la Biblia, es como decir que todo depende de Dios. A ver, ¿cómo lo podría explicar mejor? A ver. Por ejemplo, cuando yo leo Génesis, la palabra Génesis es una palabra griega debido a que en algún momento dado se tradujo el hebreo arameo al idioma griego
y apareció la primera Biblia llamada Septuaginta, la versión de los 70, utilizada por los griegos, o sea, por los romanos de aquel entonces, que habían pedido que se haga la Septuaginta para poder entender al pueblo hebreo. Bien, fue la versión del Antiguo Testamento completa que usó Jesús y los apóstoles, la Septuaginta. Entonces desde ahí quedó la palabra Génesis, pero Génesis no es la palabra hebrea, es una palabra griega que ni siquiera tendría que estar en el primer libro, pero está para que nosotros podamos entenderla en nuestro idioma. Entonces Génesis es palabra griega, pero en realidad la palabra hebrea, como fue escrito, sería Bereshit, porque Bereshit significa en el principio. Entonces Génesis significa en el principio, en el comienzo. De ahí viene la palabra genética, Génesis, principio, comienzo. Entonces en el hebreo sería Bereshit bara Elohim, o sea, en el principio creó Dios. Y automáticamente nuestra versión dice los cielos y la tierra, pero en el original hebreo aparece la palabra et. ¿Y qué significa et? Y et significa mucho, pero ¿por qué no está en nuestra versión? Porque es una palabra que no se puede traducir al castellano, porque representaría la primera letra hebrea y la última letra hebrea, o sea, representaría, si tuviéramos que traducirlo en castellano, representaría a nuestra A y a nuestra Z, pero no solamente a la primera y a la última, también daría las 22 letras del alfabeto hebreo, o a todas las letras de nuestro alfabeto castellano. A ver, nuestro alfabeto castellano comienza de la A, termina hasta la Z, pero está la A, la B, la C, la D, a lo cual nosotros llamamos alfabeto. Y en el caso de los hebreos, esa palabra et equivale a la primera letra, que es Aleph, y a la última letra, que es Tau. En el Salmo 119 usted va a encontrar unos subtítulos raros que son las letras hebreas, y si usted los cuenta son 22 letras. Aleph y Tau son 22 letras. Pero entonces, ¿qué estoy diciéndote? Estoy diciéndote que en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y ahí dice et. ¿Y por qué no se tradujo esa palabra? Porque es como decir el alfabeto, es decir la primera y última letra, que si yo la tengo que traducir sería algo así. En el principio creó Dios, ¿cómo diríamos? Los judíos dirían alefato, nosotros diríamos alfabeto, o sea que en el principio creó Dios el alfabeto, los cielos y la tierra, y como que no pega, y como no pega y no se puede entender la profundidad del significado de esa letra, por eso nosotros no la tenemos en el castellano nada más. Pero en realidad ese es la primera y última letra. Por eso están marcando que el Dios del Génesis será también el Dios del Apocalipsis o del último libro. Eso está marcando que Él es el primero y es el último. Que todo antes que se haya creado los cielos y la tierra, Ha, Shamashin o Bet, Haret, los cielos y la tierra, Él está diciendo, yo ya hice todo programado, está todo con números. Por eso Aleph tiene la forma de una cruz con como se podría decir, como algo que lo atraviesa, como una flecha que lo atraviesa, que es la letra Bau y que representa a su vez también la cruz, que representa el signo señal de la crucifixión. O sea, está diciéndote como que todo pasaría desde el principio, pasaría todo por la crucifixión. O sea que todo lo que sucedió fue todo tomándose medida, fue todo tomándose por números, fue todo tomándose de antemano antes que las cosas sucedieran. Por eso cuando hablamos de este Dios, Él es el primero y es el último. O sea que está todo es exclusivo, todo principio y todo final tiene su origen en Dios. A eso me quiero referir, que ese Dios tiene todo así, de esa forma trabaja. Por eso el número 1 significa que Dios es absoluto e independiente. Él no necesita de nadie para existir. Por ejemplo, si usted lee Isaías 43:10, dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que está diciendo que Él es independiente, no hay nadie que le acompañe, no hay un papá, no hay una mamá, no hay un tío, no hay un abuelo, no hay una esposa. O sea, Él es solo desde el primer momento, así que es el primer número 1, representa eso, representa soledad, representa exclusividad, excelencia, representa que no hay otro fuera de Él. Y es más, el número 1, sin ese número no existirían los demás números. O sea, usted no podría tener un 2 si no tuviera el 1.
Es imposible. En otras palabras, como que todo dependemos de ese Dios, el creador de todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. Ese sería el número uno. Espero que lo haya podido entender. Número dos. A ver. Ya hemos dicho que si el número uno afirma que no hay otro, así que el número dos indica que sí hay otro. O sea, el uno dice no hay otro y el número dos dice sí hay otro. Entonces, cuando Dios hablamos del número dos, podemos prestar atención que a todos los días, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, sexto día y séptimo día, y siempre dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Pero llama mucho la atención en el segundo día. ¿Qué es lo que llama la atención? Por ejemplo, en el segundo día dice que dijo Dios que la luz era buena, que la luz era buena. Pero, ¿sabe lo que presta atención? No dice que las tinieblas eran buenas, solamente la luz era buena. Pero cuando entramos al segundo día, cuando Dios hizo la división, cuando Dios hizo las grandes expansiones y separó, que está en el versículo del capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, presta atención, dice que Dios hizo la expansión, separó las aguas, de las que están abajo, de las que están arriba, llamó cielo, pero llama mucho la atención que Dios en el segundo día nunca dijo que el segundo día fuera bueno. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el número 2 ya para la mente de Dios es como decir, como indicar hay otro. No hay otro. Ya en el número 1 Él me había dicho que en el principio creó Dios y automáticamente me dijo que Él es el alfa y el omega. Me dijo que Él es Aleph Tau, me dijo que Él es único, Él es el principio y el fin, no hay otro. Pero ya cuando se introduce el segundo día, es como decir, sí, hay otro, es el número 2, hay otro, no. Como Dios no acepta a otro. Por eso siempre la Biblia dice que Dios no acepta a otro Dios fuera de Él. Él no daría su gloria a otro ser fuera de Él. Por lo tanto es importante entender el número 2. Pastor, ¿qué significa el 2? El 2 significaría división, separación, testimonio. O sea, si usted le presta atención, Dios dividió la noche de la luz, dividió al sol de la luna, separó al creyente de los incrédulos. O sea, siempre el número 2 es un número de división y es un número que aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, la raza humana fue dividida en dos clases. Dios dividió al primer Adán, del cual son todos los hombres naturales, carnales, humanos, y dividió al segundo Adán, de quien Dios trajo la salvación. Por eso, si usted presta atención, Dios separó al primogénito, pero siempre fue el segundo. Siempre fue el segundo el que trajo la bendición, o sea, fue el segundo el que trajo la salvación, siempre fue el segundo. Analícelo, míralo por la Biblia, y siempre está el número 2. En segundo lugar, por eso no es el primer Adán quien trajo la salvación, sino el segundo Adán. Siempre fue el segundo en toda la historia. Nació primero Ismael, pero fue Isaac. Nació primero Esaú, pero fue Jacob. Siempre fue el número 2. Por lo tanto, el número 2 es como un número de separación. Es un número, por eso Dios separa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la ley, la gracia. Por ejemplo, dijimos que también el número 2 es testimonio. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 19:15 que por boca de dos testigos. Por eso está Josué y Caleb dando testimonio del reconocimiento de la tierra de Canaán. Están, por ejemplo, en Zacarías 4:3, como en Apocalipsis 11:3, están los dos olivos, que también están representando a los dos testigos que vendrán en los días de la tribulación, Jesús también dijo, tienen que estar dos de acuerdo. Cuando alguien pida, si dos estuvieran de acuerdo en lo que piden, dijo Jesús. En otras palabras, el número 2 habla de eso, del testimonio, habla de la separación, de la división. Jesús, por ejemplo, mandó a los 12 y los mandó de 12 en 12 para testimonio. Agarró a los 70 discípulos y también los mandó de 2 en 2 para testimonio. El género humano se divide en dos, masculino y femenino. En Jesús tenemos dualidad de naturaleza, tenemos por una parte humana y tenemos por otra parte la parte divina. Siempre el número 2 representa eso, es una división. Y cuando es consecutivo significa que esa división Dios la está confirmando. Eso es importante entender. Bueno, eso es un resumen del 2. Vamos al 3 porque ya estamos media hora de enseñanza. El número 3 representa, nótelo si quiere, significa manifestaciones del poder de Dios.
O sea, el Señor se manifiesta. Si usted lee Lucas 24:44, se manifiesta por la ley, que es la Torá, se manifiesta por los profetas, que son los Nevi'im, y se manifiesta por los salmos, que son los Tehillim. Entonces Dios hizo la Tanaj hebrea, o sea, el Antiguo Testamento hebreo, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Jesús lo divide en tres partes: en la ley, en los profetas y en los salmos. Por ejemplo, si miramos las virtudes que la Biblia menciona que todo creyente debe tener, es la fe, la esperanza y el amor. Eso está en 1 Corintios 13:13. Por ejemplo, la unidad se manifiesta en el cordón de tres dobleces que no se rompen. Lo pueden leerlo en Eclesiastés 4:12. O sea que el cordón es uno, pero se divide en tres. La prueba, por ejemplo, triple del hombre se manifestará cuando usted lo mira en 1 Juan 2:16. Los tres enemigos del hombre, que son la carne, el mundo, el diablo. El ser humano es tripartito, 1 Tesalonicenses 5:23. El ser humano está dividido en cuerpo, en alma y en espíritu. El tabernáculo también se divide en tres, en el atrio, en el lugar santo, el lugar santísimo. Tres son los testigos en el cielo y en la tierra, 1 Juan 5:7 y 8. Entonces, ¿qué significa el tres? El tres significa manifestación del poder de Dios. O sea, Dios se manifiesta siempre de esas tres formas. Por eso usted está viendo que todo se divide en tres. Por ejemplo, Pedro le negó 3 veces y se le preguntó 3 veces si le amaba. De esta manera Dios se manifestó a la vida de Pedro, probándole que él tenía todo poder, primero para decirle a Pedro que le iba a negar, y segundo tenía el poder para volverlo a Pedro, a pesar de que se había equivocado, había errado su camino, había blasfemado y negado a Cristo. Dios se manifestó en la vida de él, mostrándole que él todavía tenía una oportunidad. Por ejemplo, el tiempo se divide también en tres. Ahí se manifiesta todo lo que es la gloria de Dios en el tiempo dividido en el pasado, en el presente y en el futuro. Se ve la gloria de Dios manifestado, que Él es el gran yo soy. En todos los tiempos sigue siendo yo soy. No yo fui, yo soy, yo seré. No, yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. El espacio es uno, pero también el espacio se describe en alto, ancho y profundidad. ¿Se entiende? La materia es una, pero se expresa en sólido, líquido y gaseoso. Las cualidades, las 13 cualidades o ecuaciones en el universo. Cuando la gente estudia físico-química, sabe que las 3 ecuaciones del universo son tiempo, espacio y materia. La célula de vida tiene membrana plasmática, núcleo y citoplasma. La habilidad del hombre son pensamiento, palabra, obra. O sea, estamos hablando de las manifestaciones de Dios. Aún el número 3, hay veces que miramos y vemos que Dios se manifestaba siempre a Abraham, Isaac, Jacob en el Antiguo Testamento. Y si miramos en el Nuevo Testamento, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cristo es presentado 3 veces en el Nuevo Testamento como el pastor, es mirado 3 veces como el pastor, se manifiesta de esa forma. Hay tantas cosas que se podría llegar a decir del número 3, porque el número 3 es manifestación. Por ejemplo, Hebreo nos habla de las 3 apariciones de Cristo como el gran yo soy. En el pasado, según Hebreos 9:26, se presentó una vez cuando nació en Belén. Por ejemplo, en Hebreos 9:24, en el presente más ahora se presenta, dice Pablo, y en el futuro, Pablo dice se presentará, según Hebreos 9:28, o sea, las 3 manifestaciones de Dios. Amén. Así que el número 3 representa eso, la manifestación del poder de Dios. Siempre se manifestó en 3. Por eso inclusive nosotros mismos usamos la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las 3 manifestaciones del único y sabio Dios. También Satanás se manifestará como el dragón, la bestia y el falso profeta, que sería una falsa divinidad, o la divinidad probablemente la acorde a lo que Satanás es. Por eso es importante que se pueda entender el número 3 como el número de las manifestaciones de Dios. Sigamos a ver el 4. En el 4, el número del 4, anótelo, significa creación material de Dios. O sea que todo lo material que Dios hizo, todo lo que es la creación, todo lo que es terrenal, está vinculado con el número 4. Por ejemplo, el cuarto mandamiento es el primero que se refiere a la creación. Por ejemplo, cuando hablamos del número 4, hablamos de la creación. Por ejemplo, si miramos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, toda la creación material está vinculado en el número
4. Hay 4 estaciones o ciclos solares, como conocemos: primavera, verano, otoño, invierno. La primavera todo comienza, florece, germina. En verano se cosecha, pues ha llegado el punto de madurez de cada planta. En otoño todo se prepara para morir, y en invierno todo muere, pues ha llegado a su fin. O sea, todas las estaciones se manejan en ese número 4. Por ejemplo, están los 4 elementos: aire, fuego, agua, tierra. Están los 4 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino espiritual. Están los 4 genomas del ADN, que es A, que es G, que es T y que es C de casa. O sea, son los 4 genomas del ADN. El sembrador menciona 4 tipos de tierra. El sembrador salió a sembrar y menciona 4 tipos de tierra: la tierra que tenía piedras, la tierra junto al camino, la tierra que tenía espinos y la buena tierra. Por ejemplo, los evangelios se dividen en 4 evangelios biográficos que hablan de la vida de Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por ejemplo, hay 4 seres vivientes mencionados en Ezequiel capítulo 1, y cada ser viviente tiene 4 caras, y si usted le presta atención, una cara representa al hombre, la otra cara representa al águila, las aves, la otra cara representa al buey, la otra cara representa al león. ¿Me explico? O sea, de los animales domésticos y las fieras. O sea, está representada la creación de Dios en los 4 querubines. Es importante, por ejemplo, también mirar los materiales del tabernáculo. Fueron 4, las cubiertas y la ornamentación está dividida siempre en 4. Aún si miramos la jerarquía celestial, también se dividen en 4: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y si la mira del otro lado, también tiene 4. En Efesios 6:12 habla de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes. Son 4. Lo de Apocalipsis 4:1 también habla de los 4 vientos de la tierra, que los 4 vientos cuando sopla hacen destrucción total en la tierra, porque es la creación de Dios. 1 Corintios 15:39 habla de 4 tipos de carne. Presta atención: 4 tipos de carne, no hay más que 4. Esto lo ha comprobado la biología en 1 Corintios 15:39. 4 fases de la luna: luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante. Y la agricultura se maneja bajo esos modes, bajo esas señales lunares. Todo se maneja por el número 4 en lo que se refiere a la creación material de Dios. Sigamos, número 5. En el número 5 tenemos el significado: significa gracia, la gracia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 27:1 dice que el altar del sacrificio tenía 5 codos por 5 codos y 3 codos de alto. El 3 manifiesta, recuerda que el número 3 significa manifestación del poder de Dios, así que el 3 manifiesta, y el número 5 significa gracia, o sea que el 3 manifiesta su gracia de lo alto para nosotros. ¿Se entiende? O sea, estoy uniendo 2 significados, uno el 5 y uno el 3. Porque dije que el altar del sacrificio tenía 5 codos por 5 codos y 3 codos de alto. Entonces uno el 5 que significa gracia y uno el 3 que significa manifestación. Entonces se transforma en la manifestación de la gracia de Dios de lo alto para nosotros en el altar del sacrificio. O sea que cuando Cristo murió fue el sacrificio perfecto manifestado en el tercer día. O sea, se levantó al tercer día y resucitó el tercer día. ¿Me va entendiendo? O sea, los números unidos están dándonos mensajes. Está todo cripto, pero hay de criptarlo, hay que descifrarlo. Por ejemplo, en el Salmo 119:33 se menciona la letra número 5 del alfabeto hebreo, que es Ji, o sea, H-E, Ji, y de esa letra proviene el nombre sagrado de Dios, y su significado es ventana, gracia, el otro lado. Ese es el significado del número 5 en el hebreo. O sea, me está diciendo que en esta gracia es como una ventana, es como una puerta, es pasar del otro lado, es alcanzar misericordia. Por ejemplo, en Isaías 9:6 hay 5 títulos que se le da a Jesús, lo conocemos. Se lo llamó por medio del profeta admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay 5 panes para comer 5.000 personas, porque el número 5 representa la gracia, la misericordia. ¿Se entiende? La serpiente tortuosa de Leviatán fue creada al principio en el 5.º día. También hay que entender el por qué lo hizo. El aceite de la unción era puro y estaba compuesto por 5 partes. David recogió 5 piedras para enfrentar a Goliat, porque no era solamente Goliat. Y Goliat tenía 4 hermanos más, eran 5. Por eso el 5 significa la gracia, la misericordia. Es como el favor que Dios nos ofrece. Es importante entender, por ejemplo, las 5 vírgenes prudentes, 5 que hallaron gracia, porque el número 5 significa gracia, y también están las otras 5 que no hallaron gracia, fueron insensatas. El nombre Ruth
es mencionado 12 veces en el libro, pero la quinta vez es cuando ella pide gracia según Ruth 2.2. Fíjese, investigue Ruth y va a ver que cuando se la menciona en esas 12 veces, en la quinta ocasión que se la menciona, ella halló gracia. El nombre vos, por ejemplo, es mencionado en Ruth capítulo 2, 8 al 10, por quinta vez, y fue también en ese momento en que se encontró junto con Ruth y ella halló gracia. Por lo tanto, es importante entender que el número 5 es la gracia, la misericordia de Dios. Número 6, sigamos avanzando. El número 6, por ejemplo, representa, o si tome nota, representa imperfección. Es un número de imperfecto, es el número de hombre, es el número de incompleto. O sea, cuando usted habla del número 6, usted va a prestar atención que el hombre fue creado en el día sexto. Y por eso dijimos el número de imperfección. Fue creado junto con los animales y demuestra el estado incompleto y caído del hombre. O sea, el hombre no llegó a ser perfecto, fue creado un día antes que Dios descansara. Y cuando hablo del hombre no me refiero al hombre, me estoy refiriendo al género humano. Por ejemplo, Dios también impuso al hombre que en el séptimo día debía trabajar. 6 días debía trabajar y el séptimo Dios muestra que él descansó, pero el hombre se le impuso debido al pecado por su equivocación que el hombre debería trabajar 6 días. Significa entonces eso muestra la imperfección, que el hombre fue caído, que el hombre había perdido la gracia de Dios. Por ejemplo, Salomón recibía cada año 666 talentos de oro. ¿Qué número, no? 666 talentos de oro. Y al final dijo, cuando él termina escribiendo todos sus libros, él llegó a decir, pero todo es vanidad, porque el 166 es un número incompleto, así que todo es vanidad. O sea, todo lo que puedas acumular en la tierra, nada de esto tiene sentido si no tienes a Dios. Por ejemplo, los judíos en San Juan 2.6 tenían 6 tinajas de agua, porque es lo que la ley exigía para la purificación, pero no era suficiente. Imagínate, 6 tinajas de agua para la purificación, pero la Biblia me da a entender que no eran suficientes para suplir la necesidad del hombre. Por eso se pidió que Jesús sea la séptima tinaja. Él era la perfección de todo lo que es la purificación. Por eso él llegó a decir mucho más adelante que él era esa fuente de agua viva, y que el que bebiera de esa agua, le dijo a la samaritana, como también le dijo más tarde a los judíos, no tendría sed, sino que el que bebiera de esa agua tendría ese canal, esas corrientes de agua viva que saltarían dentro de cada ser humano que le recibe. Por ejemplo, la bestia tiene el número que lo conocemos como el número 666, porque el 666 es el número de hombre, recuerde, es el número de imperfección, el número incompleto. Por eso la bestia tiene la triple imperfección. Por eso cuando dije recién que es 666, el número 3 representa manifestación del poder de Dios. En este caso el número 666, repetido 3 veces, es la manifestación, pero de una triple imperfección, porque es el hombre, es Satanás, es queriéndose pasar por Dios, reclamando un trono que no le corresponde, una gloria que no es. Por eso el número 666 es un número de imperfección completa. Se manifiesta la imperfección de Satanás completamente. Por ejemplo, si usted lee en San Juan 6.66, llama mucho la atención ese texto, porque dice que en un momento dado dice que todos se fueron. Escuchen el versículo 67, capítulo 6, verso 66 de San Juan. Jesús le preguntó, ¿y qué quieren hacer ustedes? Y cuando Jesús le habló duro y fue un mensaje duro, en ese momento encontramos que cada uno de los que estaban escuchando ese mensaje, ese sermón, decidieron irse. Y el versículo dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque eso es el 666, es un número de volverse atrás. Por eso es impactante que justamente esté en ese número, ¿no? Esté en ese versículo, porque es 666. Por ejemplo, Goliat tenía 6 codos de altura, llevaba 6 piezas de armadura, su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Si usted presta atención, dije 6 codos de altura, 6, llevaba 6 piezas de armadura, esos 6, y dije que tenía una lanza de 600 codos, esos 6. Ahí está Goliat representando un anticristo. La estatua recuerda que Nabucodonosor levantó en los días de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esa estatua que Nabucodonosor levantó tenía 60 codos por 6 codos de ancho. Ahí tenía el 6 y ahí tenía el 6. Y después dice la Biblia que había 6 tipos de instrumentos que estaban ordenando a los hombres para que se doblen sus rodillas ante aquella imagen. Así que tenemos 60 codos, tenemos el 6, tenemos 60 codos de ancho, tenemos otros 6 tipos de instrumentos, y tenemos otros 6, 6, 6, 6.
Por lo tanto, recuerde que el número 6 es un número de imperfección. Y recordemos que en el sexto capítulo del Génesis, capítulo 6 del Génesis, Dios se arrepintió de hacer al hombre, porque el número 6 es un número incompleto, es un número de imperfección. Amén. Vamos, número 7. En hebreo el 7 representa la perfección, lo acabado, la plenitud, lo completo. Tome nota. Así que cuando hablamos del 7 estamos hablando de algo perfecto, acabado, o sea, terminado, pleno, plenitud, completo. Por ejemplo, cuando yo leo Efesios capítulo 4, verso 3 al 6, el apóstol Pablo menciona 7 cosas que forman a Cristo y a la iglesia. Por ejemplo, Pablo dice un cuerpo, presta atención, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Son 7 cosas que componen a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Y juntamente Cristo y la iglesia con estos 7 es un número perfecto. El mundo, por ejemplo, fue creado en 7 días. La culminación del mundo es determinada en Apocalipsis por 7 años de juicio, porque el número 7 es un número perfecto para Dios. Apocalipsis muchas veces revela el 7 como cierre y apertura de algo nuevo. Por ejemplo, hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas, 7 copas, 7 cabezas. El número 7 aparece en Apocalipsis, vuelvo a repetir, como un número perfecto. El Antiguo Testamento muestra el 7 en la historia de Noé. Por ejemplo, Noé metió en Génesis 7:23 7 pares de animales limpios, y de los animales inmundos metió simplemente 2 pares. En la historia del faraón, usted puede encontrar un sueño que el faraón tuvo, en donde hay 7 vacas y 7 espigas. Ahí está el 7 y el 7. En el rociamiento de la sangre sobre el sacrificio, cuando se rociaba la sangre sobre el altar, eran 7 veces, según Levíticos 4:6, y representa, vuelvo a repetir, la plenitud de la limpieza. O sea, que si no se derramaba 7 veces, no era limpio. Lo mismo pasó con Amán. Amán se le sumergió en el Jordán 7 veces para estar plenamente limpio. Aún 7 veces se recorrió Jericó, el 7º día 7 veces más para que el muro caiga. Cuando fue perfecto, fue cuando los muros cayeron. Salomón dice en Proverbio 24:16 que el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Esa es la gracia que levanta al justo y molesta al impío, porque la gracia de Dios es así. En el libro de Apocalipsis hay 7 cosas mejores. Por ejemplo, 7:19 de Hebreos dice mejor esperanza. Hebreos 7:22, mejor pacto. Hebreos 8:6, mejor ministerio, mejor promesa. Hebreos 9:23, mejores sacrificios. Hebreos 10:34, mejor herencia en los cielos. Hebreos 12:24, su sangre mejor. O sea, 7 cosas mejores en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en la cruz hay 7 declaraciones. Por ejemplo, en Lucas 23:34, Padre, perdónalos. En Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el libro de Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En San Juan 19:26, Juan 19:26, mujer, he ahí tu hijo. En San Juan 19:28, Jesús exclamó, tengo sed. En San Juan 19:30 dijo, consumado es. En Lucas 23:46 dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. 7 declaraciones fueron dadas en la cruz, porque es el número perfecto. Aún el Salmo 100, si usted mira el Salmo 100, hay 7 cosas para hacer. Por ejemplo, dice, cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabadle, bendecid. 7 cosas para hacer. Aún hay 7 cosas para reconocer. Por ejemplo, reconozcan 7 veces, reconozcan que Jehová es Dios. Reconoced que Él nos hizo. Reconoced que somos pueblo suyo. Reconoced que somos ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es bueno. Reconoced que su misericordia es por siempre. Y reconozcan su verdad. Aún cuando miramos a Jesús hablando del perdón, Jesús utilizó que debemos perdonar 70 veces, o sea, 490 veces. Llama mucho la atención, porque justamente el número 49 no solamente significa perdón, también el número 49 significa misericordia. Presta atención, por ejemplo, delante del Señor, según Apocalipsis 4:5, delante del trono hay 7 candeleros. Imagínense, cada candelero tiene 7 velas. 7 candeleros
con 7 velas cada una, 7 por 7 es 49. Por lo tanto, el número 49, por eso, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, 490, porque el número 49 representa la misericordia que está iluminando delante de Dios. Por ejemplo, tenemos 7 fiestas judías, Pascua, que es Pesaj, los panes sin levadura, que son panes ácimos, tenemos las primicias, que son los primeros frutos. En cuarto lugar tenemos a Pentecostés, que es Shavuot. En quinto lugar tendríamos las trompetas, que es Teruah o Teruahim. En el sexto lugar tendríamos al Día del Perdón, que es Yom Kippur, y en último lugar, séptimo lugar, tendríamos a Sukkot, que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, la ramada. Por ejemplo, los 10 mandamientos, 7 de ellos empiezan con no, no esto, no aquello. Hay 7 parábolas en Mateo, hay 7 eternos en el libro de Hebreos. El 7, el 7 es un número tremendo, es un número que está en todos lados. Hay 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, dispensación gobierno humano, dispensación promesa, dispensación ley, dispensación gracia y dispensación reino, o sea, 7. Bien, terminemos. Me quedan 10 minutos, voy a aprovecharlo para llegar a una hora. El número 8. El número 8. El número 8 representa resurrección o nuevo comienzo. Por ejemplo, hay 8 registros en la Biblia de resurrecciones. ¿Cómo 8 resurrecciones? ¿Sí? Está registrado, por ejemplo, el hijo de la Sunamita, el muerto que tocó a Eliseo y revivió, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, Éutico, que fue aquel joven que se cayó mientras Pablo predicaba, Dorcas, y Jesús mismo. 8 registros de que personas que resucitaron. Por eso el número 8 representa resurrección, también representa nuevo comienzo. Por ejemplo, Jesús se presentó al octavo día, que es el primer día después de la resurrección, y hay 8 registros del primer día. Por ejemplo, se presentó a María Magdalena, 2 a Pedro, 3 a Tomás, 4 a los 11 discípulos, 5 en el camino de Emaús a dos personas, 6 a todas las mujeres, 7 puerta cerrada en la playa. O sea, si usted presta atención, son 8 ocasiones en que Jesús se presentó a cada uno de ellos, a hombres o a mujeres independientemente, pero siempre fue al octavo día. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:20, un pasaje muy conocido, se habla de que 8 personas fueron salvadas en el diluvio, porque el número 8 es eso, representa esa resurrección, ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad que Dios da. Por ejemplo, los niños judíos eran circuncidados al octavo día, cuando se forma la vitamina K. Si se circuncida un niño al séptimo día o al sexto día, el niño muere sangrado. En cambio, en el octavo día, Dios ya hizo que el cuerpo humano produzca la vitamina K, que es la vitamina que cicatriza el cuerpo. Por ejemplo, David fue el octavo hijo de Isaí, y Salomón fue el octavo hijo de David, porque el número 8 está representando eso, representa un nuevo comienzo. Por eso cada uno de ellos marcaron etapas en el pueblo de Israel. Por ejemplo, hay 8 escritores del Nuevo Testamento: está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Y 7 años la Biblia habla de gran tribulación, y luego viene el octavo año de un nuevo comienzo llamado milenio, porque el número 8 representa eso, representa resurrección como nuevo comienzo. Número 9, ¿qué significa? Número 9 significa consumación y juicio. Por ejemplo, fue a la hora novena, si usted presta atención, Marcos 15:34, fue a la hora novena cuando Jesús dijo consumado es, porque el número 9 significa consumación y juicio. Hay 9 frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22-23 mencionado, que no hay nada más necesario que el fruto, o sea, el fruto es lo que nosotros necesitamos. Hay 9 dones del Espíritu, registrados en 1 Corintios 12:8-10, los cuales son derramados en la iglesia para determinar lo diabólico de lo espiritual. O sea, es como un juicio, una separación, y dice, mira, esto es lo que separa. Por ejemplo, en Gálatas 5:22, cuando hablé del fruto del Espíritu, es como decir, esto es lo que separa. Acá hay un juicio entre lo que es la carne, tendrá su juicio, y esto es lo que es el Espíritu. El fruto del Espíritu tendrá también su alabanza. Lo no pasa con los dones del Espíritu, o sea, los que viven bajo los dones de la carne,
y bajo los que llaman talentos, y los que viven bajo los dones del Espíritu, que son los que Dios derrama y se manifiesta en la iglesia para determinar, diferenciar, tomar juicio, determinar y decir esto es bueno o esto es malo. Por eso el número 9 representa justamente eso, el juicio, lo que determina, lo que consume. Por ejemplo, en Marcos 15:25 menciona que la crucifixión fue a la hora tercera. La hora tercera es las 9 de la mañana. Eso significaría entonces que el número 9 representa la consumación. En San Juan 15 se menciona 9 veces el permanecer en la vid y llevar fruto, pero si no lo hacemos se menciona que seremos cortados, arrojados y quemados. O sea, esto es sencillo. O sea, llevás y llevás, y si no lo quiero hacer, y bueno, serás cortado, serás arrojado y serás quemado. Amén. Vamos al número 10. El número 10 representa la perfección del orden divino, también representa el gobierno humano. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden, de ahí sus leyes, estatutos, mandamientos, todo sigue un orden perfecto. Bajo ese orden debemos ser responsables nosotros en cumplirlo, porque Dios no va a romper su orden por nosotros. Por ejemplo, en San Juan 10:10, presta atención, Génesis 10:10 aparece la mención de las primeras naciones gentiles y entre ellas aparece Babel. Por eso te dije, mira que no es casualidad, porque el número 10 es gobierno humano también, no es solamente una perfección de orden divino, sino que también es un gobierno humano. Por eso en Génesis 10:10 aparecen las naciones gentiles y la primera principal de ellas, Babilonia. Por ejemplo, hay 10 mandamientos, conocido también como el decálogo, que el hombre debe cumplir, y bajo esos mandamientos el hombre tiene la responsabilidad de obedecer a Dios. 10 dedos en las manos nos indican cosas para hacer y guardar, pero 10 dedos en los pies nos indican las 10 cosas por las cuales debemos de andar. Al ser 10 es una cifra fácil para recordar, porque mucha gente capaz que decimos 6, 9, nos olvidamos, pero 10 es como decir, es más fácil de memorizar. Están las 10 plagas en el orden que Dios golpeó al faraón. Recuerda, la forma en que Dios golpeó al faraón fue golpear a los dioses que ellos tenían en el antiguo Egipto, hasta que tocó su hijo, lo más preciado que el hombre lleva por dentro, y fueron 10 plagas, mostrando así la perfección de Dios. El diezmo fue el orden financiero para mantener las necesidades del ministerio, y el diezmo fue establecido por eso dije, el número 10 es una perfección de orden divino. 10 vírgenes fueron llamadas a mantener un orden espiritual, o sea, mantener las llamas encendidas, las lámparas encendidas antes que venga el esposo. En Daniel 12 muestra por medio de una imagen de 10 dedos los gobiernos humanos de los últimos días, o sea que había 10 dedos en la imagen que Nabucodonosor había visto en el sueño, y esos 10 dedos estaban representando lo que hoy llamaríamos el mercado común europeo, o las 10 naciones que componen Europa, de donde surgiría el anticristo. Por ejemplo, en Lucas 19:13, 10 siervos se les confió el orden de las minas, que representan los negocios de Dios, o sea que había 10 siervos que tenían que cuidar los negocios de Dios, porque el número 10 es un número de perfección. No puede ser un 9, porque si es un 9 entraría en consumación y juicio, y no puede ser un 11, porque un 11 igual que el 6 es un número de imperfección. Tiene que ser 10. 10 fueron los antepasados desde Adán a Noé, y fueron 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y cuando dice que llegó Noé, dice que era un hombre perfecto en su generación, en su linaje. O sea, solamente 10 menciona, o sea, 10 generaciones, aunque sé que existieron más, pero solamente se mencionan 10 generaciones desde Adán hasta Noé, pero solo 10 se destacaron como patriarca de la simiente que vendría a Cristo. O sea, hubieron más personas, pero Dios mencionó 10, para que entendamos que el número 10 es el gobierno de Dios, representa eso, ese orden perfecto del gobierno de Dios. También puede ser el gobierno humano. Los 10 yo soy que Jesús utilizó, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. Son los 10 yo soy. En Hechos 10 aparecen los gentiles a ser parte del gobierno perfecto de Dios. Fíjese, en el capítulo 10 del Génesis aparecieron las naciones gentiles, que vinieron a ser parte de los gobiernos mundanos, de monarcas mundanos. Pero en Hechos capítulo 10 aparecen los gentiles, que van a ser ahora parte de lo que hoy nosotros somos, la iglesia, el gobierno de Dios, el número perfecto. Bueno, me quedan estos últimos 3 minutos, vamos a aprovecharlo con lo que podamos llegar. A ver, el número 11 le dije recién
tome notas, representa imperfección, faltante. En el capítulo 11 del Génesis se menciona la imperfección del hombre, el levantar una torre. Qué interesante esto, en el capítulo 11, el hombre imperfecto quiere levantar una torre cuya cúspide llega al cielo, con la intención de erradicar a Dios del planeta Tierra y formar una religión, cuna de las civilizaciones. Y ahí comenzó, en esa imperfección, se levantaron todas las religiones que hoy tenemos, que luego se están levantando contra el reino de Dios. En Génesis 10, verso 15 al 18, nos encontramos que Cam, el que fue maldecido, tuvo 11 hijos. Qué interesante. Esos 11 hijos de Cam representarían luego las naciones camitas, las naciones que luego vendrían gigantes y serían todos los descendientes de Canaán, los descendientes, por así decir, que recibieron la maldición. En Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11 y 11:11, Dios declara la imperfección del reino de Salomón. Y ahí usted lo mira y dice, ¿cómo puede ser posible? Y porque el número 11 representa eso, la imperfección. Número 12. ¿Qué significa? Tome nota. Significa perfección en la elección, número del gobierno de Dios. Ese es el número 12. Es un número simbólico que abarca, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, aunque en realidad el Antiguo Testamento menciona más de 12 tribus. Pero con esto quiere decir que eran las tribus que fueron elegidas como tribus perfectas, y quienes fallaban eran descartadas de la perfecta elección, pero siempre volvía al número 12. Por ejemplo, también encontramos 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Pudo haber mencionado más, pero mencionó 12 profetas menores. Aún hay 12 nombres de apóstoles de Jesús, aunque en realidad se menciona más de 12 apóstoles de hecho en adelante, pero solo fueron llamados los 12 nada más, los que nosotros conocemos, pues estos varones fueron elegidos de entre todos, y cuando fueron 11 se echó suerte para que vuelva a ser 12, porque el 12 representa la perfección, el número del gobierno de Dios. Es importante entender esto. Por ejemplo, en Mateo 26:53 se menciona 12 legiones de ángeles dispuestos a pelear, porque 12 es el número del gobierno de Dios. Apocalipsis menciona 12 estrellas, 12 puertas, 12 cimientos, 12 ángeles, 12 frutos, 12.000 sellados, 12.000 estadios, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 nombres, 12 perlas. Fíjate, el número 12 es un número perfecto de Dios, al igual que el 7. Por lo tanto, el número 12 es importante, aún 12 meses en el año que marcan los años y sus estaciones. Bueno, Dios les bendiga, no me quiero extender más que un solo minuto. Pido disculpas por la extensión de un minuto, pero gracias doy, Pastor Fernando Sánchez, por la oportunidad que me da, y que Dios bendiga a todo este grupo que estará hoy escuchando del Toque Celestial, o a cualquier lugar donde este audio sea enviado. Dios les bendiga, les multiplique. Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera, para poder servirles y enseñarles siempre. Y bueno, habrá una segunda parte si se me permite. Dios les bendiga.